hoy no solamente les traigo información, sino creo que la Biblia es transformación. Wow. Y como les dije, hoy es la segunda parte y saludamos a las personas que nos ven en las redes. Hoy es la segunda parte de rupturas. La semana pasada miramos dos rupturas. La ruptura, y recuerden que vamos desde lo menos complicado a lo más complicado, porque yo creo que la ruptura más grave que tenemos o que tuvimos como seres humanos fue la ruptura con Dios. Porque al estar rotos con Dios es como un efecto dominó, ¿verdad? Todo lo demás sigue, ¿no? Pero eso es el próximo domingo. La semana pasada hablamos de la ruptura ecológica y cómo desde la caída del hombre nos hemos dedicado a destruir nuestro planeta. Pero tengo un testimonio para ustedes. Esta semana fui a la tienda y pues sí, se me olvidó la bolsa otra vez en el carro. Pero no compré bolsa de plástico. Yo puedo con esto. Y traía 3 cajas de pañales, 5 galones de leche, 2 racimos de plátano. Y nada, es cierto, traía todas las cosas. Pero se me olvidó la bolsa de plástico. Pero dije, no, se acabó. Yo voy a cuidar mi planeta que Dios me ha dado para disfrutar. Y también tengo otro testimonio, como dice Edison, tristemonio, ¿no? Esta semana tuve una conversación. ¿Cuál fue la segunda ruptura que vimos la semana pasada? La ruptura con los demás, la ruptura social, sociológica. Esta semana tuve una conversación con alguien con quien no se me había facilitado muy bien las cosas, para ser políticamente correcto, ¿no? Alguien con quien usted sabe, ¿no? Y tuve una plática ahí con él y dije, ¿sabes qué? ¿De qué caso sirve yo hablar aquí al frente algo que yo no voy a poner en práctica? Y creo el día de hoy que esto va todavía a subir más de nivel el día de hoy. Hoy vamos a ver la ruptura psicológica, la ruptura interna, la ruptura conmigo mismo. Pero vaya, es que cuando el ser humano decide rebelarse en contra de Dios, afecta todo su entorno. La ecológica, con el entorno, con las personas, pero también consigo mismo. Consigo mismo. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. Y este mensaje va a estar en 2 partes. Primero, quiero plantear a través de las escrituras que en el Antiguo Testamento vemos la consecuencia de la ruptura esta. Y vamos a ver algunas cosas que pasaron. Pero también quiero, en la segunda parte de este mensaje, quiero ver cómo Dios inicia el proceso de restauración. Entonces vamos a ver la primera parte del Antiguo Testamento y la segunda parte, lo que dice el Nuevo Testamento. Es esto: un diagnóstico adecuado da a conocer el tratamiento adecuado. Les platico una historia. Un hombre de poco más de 50 años de edad iba al médico por un dolor en una muela que él tenía. Y cada vez que iba, su médico de cabecera le diagnosticaba aspirina, ¿no? Que es el ibuprofeno, creo, ¿verdad? Eso era lo que le decía: ve, regresa y toma esto. Y así fue por muchas semanas, por muchos meses, por muchos años, hasta llegar al grado, hermanos, de que en una ocasión llega esta persona, este señor, al doctor con su quijada desintegrada. Su quijada estaba totalmente desintegrada. ¿Por qué creen? Fue ahí cuando el médico se dio cuenta que este hombre tenía algo más que simplemente lo que él podía ver con sus ojos. ¿Qué creen que tenía? Tenía cáncer en los huesos.
y el cáncer había estado ya tan avanzado que ya le estaba desintegrando literalmente los huesos. Esto me lleva a la frase que recién inicié. Un diagnóstico adecuado da a conocer el tratamiento adecuado. Y es que la verdad, mis hermanos, queremos poner un curita donde necesitamos un trasplante. Queremos tomarnos medicina en vez de someternos a cirugía. Pero es que el problema conmigo no es lo que usted ve por fuera. Ahora, tengo imperfecciones por fuera, todos las tenemos, pero la realidad de las cosas es lo que está adentro. Ese es el problema. Eso es lo que debemos tratar. Recién hablaba con un amigo este viernes mientras estaba terminando yo el mensaje y no lo iba a decir, pero tengo una semana tratando de cuidar mi alimentación. Y Robert me dice, ¿cómo le estás haciendo? Y ya le dije, no, lo que estoy haciendo, ¿verdad? Y me dice, deberías de ir al nutriólogo. Y le digo, primero quiero bajar de peso y luego quiero ir al nutriólogo. Y cuando le mando ese mensaje, caray, dije, como que no está bien eso, ¿ah? Y luego ya me dice, qué irónico, primero quieres bajar de peso y luego quieres ir al nutriólogo. Caray, me dice, ese como que yo no la entiendo muy bien. Y saben, somos muy buenos autorrecetándonos cosas. Somos muy buenos queriendo descifrar qué es lo que tenemos. Es más, hasta creemos quizás nosotros poder solucionar nuestras situaciones y nuestros problemas con algunas cosas que hemos intentado en el pasado y no han funcionado. Pero es que cada vez que sale algo nuevo, todos lo queremos intentar, ¿verdad? Y pum, de repente en 6 meses todo el mundo intenta un producto y luego pasan 6 meses y ya nadie lo sigue intentando. Pero ¿por qué es que es así? Hablando de la ruptura interna contigo mismo, quiero decirte esto. Esta ruptura es de las más difíciles. ¿Por qué? Porque en la ruptura ecológica, tú y yo, pues nos puede así como que no importar tanto el ecosistema en el que vivimos y nos podemos alejar del medio ambiente y del cuidado y go green y paz y todo, ¿verdad? Eso lo pudiéramos así como que no me importa y sigo mi vida. La ruptura con los demás también, hasta si tú no me caes bien, pues ¿qué hago? Pues simplemente me alejo de ti y ya no me relaciono contigo. ¿Sí me explico? Esa es la ruptura con los demás. Pero la ruptura interna, ¿qué crees? Tú no te puedes alejar de ti mismo. Tú vives contigo. Wow, esto ha sido complicado, ¿eh? Tú vives contigo mismo. Tú duermes contigo. Tú comes contigo. Tú viajas contigo. Pero entonces aquí tenemos una solución. Vamos a ver qué es lo que decía Pablo en los Romanos 7:24. Dice así: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y Pablo en el capítulo 7 lo plantea muy increíble, porque dice: termino haciendo lo que no quiero hacer, y lo que debo de hacer, ¿qué creen? No lo hago. Y Pablo dice: soy un miserable. Hay una versión en la NTV que dice: soy un desgraciado. Edison, tu palabra es bíblica. Soy un miserable, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo?
Pues sabes, Dios ha venido a restaurar nuestra vida, a cambiar nuestro entorno, a que ya no estemos rotos, a que estemos en proceso de restauración. Pero vamos a ver qué fue la raíz de esto. El Génesis 3, vemos, y continuando con lo que vimos la semana pasada, Génesis 3 y 4 han sido estos los versículos principales de esta serie. Y en Génesis 3, cuando el ser humano, Adán y Eva, pecan y deciden ir en contra de Dios, ¿qué creen que sucede inmediatamente? Inmediatamente, y lo leo así, observamos que inmediatamente el ser humano empieza a experimentar emociones que antes no había experimentado. Fíjense qué interesante, ¿eh? Antes de la ruptura, ¿ustedes creen que Adán y Eva tenían temor? Antes de la ruptura, ¿ustedes creen que había vergüenza? Pero después de la ruptura, vemos que salen a escena estas emociones, estados de ánimo destructivos. Sale el miedo porque se esconden de Dios. Sale la vergüenza porque ya se ven que están sin ropa. Pero esa vergüenza era también del alma, porque ellos se habían dado cuenta que habían fallado. Y habían fallado algo bien, ¿no? Como diríamos aquí en Tecate. Y también otra emoción que entra a escena aquí es el desprecio, porque inmediatamente hay un desprecio entre las personas y entre ellos mismos. Entonces, la ruptura con Dios ha dado que estos protagonistas entren a escena. Pero después el capítulo 4, y aquí vemos cómo el enemigo no va solamente tras de ti. ¿Cuántos padres sabemos aquí? El enemigo no solamente va tras tu persona, tras tu matrimonio, va tras tus hijos. Y en el capítulo 4 vemos la primera tragedia, o la segunda tragedia, ¿no? Porque la primera habrá sido la ruptura con Dios. Pero en el capítulo 4 vemos ya el primer homicidio en la Biblia. ¡Wow! Entonces, ni siquiera hay un libro escrito, ya se andan matando. Y vamos a ver qué es lo que dice aquí. En el capítulo 4 vamos a notar que aquí hay otras emociones que entran a escena, pero primero leemos del 4 al 7. Caín y Abel eran hijos ¿de quién? Adán y Eva. Bien. Dice, presentó una ofrenda, las mejores partes de algunos de los corderos que eran primeras crías de su rebaño. El Señor aceptó a Abel y su ofrenda, pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Esto hizo que Caín, ahí está, otra emoción, el enojo. ¿Hay alguien enojón aquí? Yo creo que si pudiéramos hasta levantar los pies, levantamos manos y pies, ¿verdad? Y luego dice, mucho se veía decaído, otra emoción. Siguiente versículo, ¿por qué estás enojado?, preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? Y el último dice, serás aceptado si no haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. Mira, el pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Y aquí la Biblia nos presenta una escena increíble. Las siguientes emociones que salen en acto son la rabia. ¿Saben lo que es rabia? ¿Qué es rabia? Es interesante. Envidia. ¿Hay alguien aquí que sabe lo que es la envidia? Sale los celos. También aparece en escena el disgusto y nuevamente el desprecio. Pero escucha lo que te voy a decir con mucha atención.
Pero es que el problema no es con mi hermano. El problema no es con tu esposo o tu esposa. El problema no es con tu jefe o tu jefa, con tus hijos, con tus padres. Es que el problema es contigo mismo. Y les voy a decir por qué. ¿Alguna vez usted ha escuchado la frase: es que me hicieron enojar? Me hiciste enojar, me hiciste sentirme menos, me hiciste que me diera rabia. Pero no es así. Fuiste tú quien decidiste enojarte. Fuiste tú quien decidiste sentir rabia. Fuiste tú quien sentiste envidia, por lo que vemos en el versículo 7, porque dejaste que la emoción te controlara. Dice: el pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte. Y aquí es cuando vemos que alguien está roto, cuando la emoción lo controla. Pero es que mi esposa a mí no me hizo enojar. Yo fui quien decidí enojarme. Sí, había una razón para yo estar enojada o enojado, perdón. Pero fui yo quien decidí enojarme. Fui yo quien decidí sentir rabia en contra de ti, envidia en contra de ti, vergüenza. Y dice Félix, me fascina: el ser humano con quien más le resulta más difícil convivir es consigo mismo. En vez de aplicar un fruto del Espíritu, venimos siendo dominados por las emociones. Una persona en proceso de restauración, cuando alguien lo está atacando, ¿cuál pudiera ser el fruto que pudiera contrarrestar un ataque? Templanza. Se necesitan dos personas para discutir. Dos o más, ¿verdad? Si alguien está haciendo algo contigo para que te desesperes y con rabia, ¿cuál fruto pudiéramos contrarrestar ahí? ¿Sabes cuál? La paciencia. Son frutos de una persona que está siendo restaurada. Sigue estando rota, está fracturada, pero ya está en restauración. ¿Sí me estoy explicando aquí? Así que ahora quiero que veamos cuál es el plan de Dios para las personas que estamos rotas, para las personas que a veces no nos caemos bien, nosotros mismos, ¿no? Y quiero que veamos en el Nuevo Testamento el plan maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Y está en Marcos 1:40. Esta es la parte ya final de este mensaje. La historia de un hombre leproso. Veamos. Un hombre con lepra se acercó, se arrodilló ante Jesús y le suplicó que lo sanara. Si tú quieres, le dijo este hombre, puedes sanarme y dejarme limpio. Dijo movido a compasión. Jesús extendió la mano y lo tocó. Sí quiero. Hacemos aquí una pausa. Les pregunto, ¿qué fue lo que hizo Jesús aquí en este primer versículo? Todavía no lo sana, ¿y qué le hizo? ¿Qué fue lo que hizo Jesús con esta persona que todavía no sanaba?
lo tocó. ¿Se han dado cuenta de esa pequeña observación en ese versículo? Antes de Jesús sanarlo, lo tocó. ¿Saben ustedes cómo vivía un leproso en ese tiempo? Un leproso era alguien que, para empezar, vivía alejado de los demás, porque su enfermedad era muy contagiosa. Dice la historia que traían como algún tipo de sonaja o campana anunciando que venía pasando un leproso. ¿Qué crees que hacían las personas cuando escuchaban esa campana? Se alejaban de él, se movían, le abrían paso para que el leproso caminara. Un leproso no podía tener una vida normal porque era un leproso. Nadie quería relacionarse con él, no podía tener trabajo. La familia lo había abandonado, o sea, tenía que estar él en otro lugar, apartado, sin trabajo, sin familia, y en lo social vivía de lo que le daban de limosna. Wow, ¿tú sabes lo que es una limosna? Lo que te sobra de lo que te sobró. Esa persona vivía. Ahora quiero que imaginen cómo este leproso se sentía personalmente. ¿Cómo se sentía él internamente? ¿Cómo miraba la vida él a través? ¿Cómo pudiéramos ver nosotros la vida de él a través de sus ojos? Alguien que no tiene contacto físico con nadie. ¿Quién sabe por cuánto tiempo? No tenía nadie con quien platicar. Nadie lo quería escuchar. Era un leproso, iba a morir. Nadie quería hablar con él. Nadie le enviaba un WhatsApp. Nadie le daba un like, ni me gusta. Era como un nadie. Era como si fuera un fantasma, ¿no? Alguien así. No existía. Ahora imaginen la autoestima de este leproso. ¿Cuándo habrá sido la última vez que este leproso recibió un abrazo? ¿Cuándo habrá sido la última vez que recibió un beso tierno de su madre? ¿Cuándo habrá sido la última vez que le dio un beso a sus hijos antes de dormir? ¿Cómo se habrá sentido esta persona internamente? Pero llegó un hombre llamado Jesús que lo tocó estando enfermo, estando leproso. Jesús lo tocó. No le importó la condición. Vamos a ver lo que sigue diciendo. ¿Qué habrá sentido este hombre cuando Jesús lo tocó? Y eso es lo que mismo Jesús hace con nosotros. Estamos rotos y enfermos, y Él nos toca. Dice la Biblia que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y lo que Jesús estaba haciendo con este hombre al tocarlo, le estaba devolviendo la identidad. Le estaba diciendo: tú existes, hay sentido para la vida, hay propósito. Me estás tocando a mí, Jesús. Estoy leproso, estoy enfermo, estoy en pecado. Y Jesús lo toca. Jesús lo pudo haber hecho de lejos, pudo haber orado por él, pero en esta ocasión era especial. Jesús quería tocarlo. Vamos a ver lo que dice el siguiente versículo. Dice: quedó sano. Al instante la lepra desapareció y el hombre quedó sano.
Entonces Jesús lo despidió con una firme advertencia: no se lo cuentes a nadie, en cambio, y aquí esto es algo que quiero que el día de hoy nos vayamos con esto. Preséntate ante el sacerdote. Lo que se refiere aquí es de ve al templo, ve a la iglesia y deja que te examine. Lleva contigo la ofrenda que exige la ley de Moisés a los que son sanados de lepra. Esto será un testimonio público de que has quedado limpio. ¿Y qué es lo que Jesús está haciendo aquí, hermanos? Aquí no son simplemente palabras que se le están ocurriendo al autor. Aquí lo que está diciéndonos la Biblia es de que le está recobrando la vida a este hombre. Porque cuando le dice ve al templo, aquí Jesús todavía no había muerto. El templo era la casa de Dios, donde la presencia de Dios estaba, y lo estaba conectando con Dios nuevamente. También el templo quería decir que el templo era en ese entonces el centro, ¿no? La vida social y cultural de Jerusalén, de Israel, giraba en torno al templo. Entonces, al este hombre ir y presentar su ofrenda al templo, él estaba volviendo a tener vida y de nuevo se estaba integrando a la sociedad. Pero ¿por qué es que fue esto? Porque ya Dios lo estaba restaurando, ya Dios lo había restaurado. Ve y preséntate al templo, quiere decir otra vez: yo he venido por ti aunque estés sucio, aunque estés roto. Cuando él ya hubiera estado limpio, ahora ya puede conseguir trabajo. Ya puede buscarse una novia. Ya puede ir a los tacos. Ya puede tener, entre comillas, de nuevo una vida normal. Y esto es lo que Dios nos ofrece y nos promete. ¿Sabes qué fue lo que Jesús hizo por este leproso? Le dio una nueva vida. Termino con esto. La Biblia le llama nacer de nuevo, un nuevo nacimiento, una nueva identidad. Oye, ¿qué no era el leproso? Sí, pero ya está sano. Oye, ¿qué no era el que era bien tranza aquí en Tecate? Sí, pero ya Dios lo está restaurando. Oye, esa señora, ¿quién era la bien problemática de allá de la cuadra? Sí la era. Pero ya Dios, no sé qué pasó. Es como si fuera otra persona. ¿Por qué crees? Porque eres una nueva persona. Interesante, ¿verdad? Ahora nuestra vida vale. Ahora nuestra vida tiene sentido. Ahora nuestra vida tiene propósito. Porque Dios nos tocó. Porque Dios nos sanó y nos está restaurando. Aquí hay una observación más que quiero que hagamos. El hombre leproso. Y les hago esta pregunta. Quiero que tú te vayas con esto el día de hoy. ¿Sus problemas de él fueron resueltos? Es una pregunta así media complicada, pero la voy a responder yo mismo. La respuesta es que no. Porque este leproso tenía que ir a buscar trabajo, tenía que ir reintegrarse a la sociedad, tenía que enfrentarse a los retos de la vida cotidianos que todos los que estamos aquí nos tenemos que enfrentar. Pero ¿cuál creen que era la diferencia? La diferencia era que su problema mayor ya estaba resuelto, así que los demás problemas ya ni siquiera valía tanto la pena.
O sea, ya no le afectaba tanto el ir a buscar un trabajo, al ir y reencontrarse con sus familiares, al ir y al templo nuevamente con los que lo habían traicionado, con los que se habían burlado de él, los que nunca lo habían visitado cuando estaba enfermo. Para él eso ya no tenía tanta importancia, porque el problema mayor ya Dios lo había resuelto, ya Dios le había dado una nueva vida. Así que tú y yo, hermanos, seguiremos con los retos de la vida. ¿Cuáles retos tienes tú el día de hoy? ¿Será un reto interpersonal? ¿Quién aquí tiene un reto interpersonal con la sociedad? ¿Quién aquí le cuesta un poco interrelacionarse con las personas que muchas veces son las más cercanas? ¿Quién aquí tiene un problema de trabajo? O quizás le duele una rodilla, o quizás, qué sé yo, lo van a operar de algo. ¿Sabes? Para la persona que ha nacido de nuevo, cualquier reto que la vida presente, hay una frase que dice, it's a piece of cake, ¿no? ¿Qué importa? Ya he sido sanado del pecado, de la muerte eterna. Ya lo demás, ¿qué importa? Que el mundo ruede. Ya Dios me ha dado una nueva identidad. Ya Dios me ha hecho nuevo. Ya Dios me ha restaurado, me ha limpiado. Mi esposo y yo no estamos muy bien, pero estoy bien con Dios, y sé que después mi relación con mi esposo va a mejorar cuando Dios así lo tenga. Mientras tanto, yo no dejaré que mis emociones me controlen, no dejaré que la envidia me controle, que el dolor, que el engaño, que la traición, que la vergüenza. En cambio, yo reaccionaré de acuerdo al fruto del Espíritu Santo ante cada reto de la vida. Hay alguien que está aquí recibiendo la palabra de Dios. Sí me estoy explicando con suficiente claridad. Y cuando alguien viene y te dice, es que tú no sirves para nada, tú te ríes, porque no importa, porque ya Dios te dio el ok, porque ya Dios te dio la identidad, porque ya Dios te tocó, porque ya Dios te está restaurando. ¿Y sabes cuál es el plan de Dios? El plan de Dios es que mientras te está restaurando a ti, tú vayas y restaures a otros. Eso es la iglesia. No es traer a la gente para restaurarlos, es que la iglesia vaya como agentes de restauración en un mundo que está roto, en un mundo que está frágil, que está fracturado, que está dolido, que llora, como decía Romanos, la tierra gime. Quizás es la primera vez que tú vienes o has venido y te has alejado del camino. Quiero decirte que hoy es el mejor día, porque Dios quiere tocarte aún en la condición en la que tú estás. Así que si quieres aceptar relacionarte con la persona de la que te he estado hablando, Jesús, o quieres volver a hacerlo, cerremos todos nuestros ojos.